Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación de este día lunes 12 de febrero del 2023. Bueno, vamos a escuchar la lectura lunes 13 de febrero del 2023. Vamos a escuchar la lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 4 del 1 al 15 y el versículo número 25. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura con respecto a este tema del día de hoy. El título, pues tenemos de Caín y Abel. Vamos a poner mucha atención a esto porque es muy importante, ya que de esta manera podemos nosotros ir entendiendo varias cosas que se nos han quedado por ahí regadas en una incógnita. Dice, el hombre se unió a su esposa, Eva. Ella quedó embarazada, dio a luz a su hijo Caín y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas? Pones mala cara. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que me encuentre me va a matar. Pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que él que lo encontrara no lo matara. Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo al que le llamó Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al quien Caín mató. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el salmo número 49 y dice, ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente. No te reprocho, no te reprochó tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. ¿Por qué resistas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre, entonces esto haces. ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es tomada del Evangelio de Marcos, Juan Marcos, capítulo 8, del 11 al 13. Dice que en aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, porque esta generación reclama un signo. En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a tomar la lectura del Génesis. Miren, no sé si ustedes ya se den cuenta que estas tres lecturas que tenemos ahorita, la del Antiguo Testamento, que es el Génesis, la del Salmo responsorial, que es hecho de escritos del rey David, y el Evangelio de Juan Marcos, tienen una relación muy importante. Por eso están expresadas ahorita, porque tienen algo que se relaciona. No sé si ya se dieron cuenta de esto, pero si no, pues ahorita lo vamos a identificar. Eso es lo más importante que podemos tener.
Y también quiero indicarles a ustedes que lo que yo quiero que ustedes entiendan es el mensaje teológico, qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, porque conociendo a Dios lo amamos y lo servimos. Entonces ese debe de ser nuestro comportamiento. Para darle inicio a esta explicación de esta parte del Génesis, les vuelvo a insistir lo que ya en otras ocasiones les he explicado. Es algo difícil que nosotros podamos creer y entender que estos 5 primeros libros, que nosotros le decimos Pentateuco, que empezamos con el Génesis, después el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomios, si ustedes se dan cuenta, pues eso los judíos le dicen la Torah, nosotros le decimos el Pentateuco, Penta, 5 Teuco, ¿sí? Cosechas, Pentateuco, libros, 5 libros. Estos libros se dice que fueron escritos por Moisés. Bueno, supuestamente, ¿no? Es algo difícil que lo podamos creer que Moisés haya puesto a escribir todo esto. Pero vamos a creerle, ¿no? Pero también podemos tener el indicio de que él tenía geógrafos, escritores sagrados que iban escribiendo todo lo que Moisés les iba diciendo. Recuerden que Moisés tenía un asistente personal que era Josué, y José le ayudaba mucho en la predicación, en la elaboración, ¿sí? Para el mandato a todas las tribus de Israel, ¿no? Entonces, y Aarón también, o sea, su hermano, Aarón, el sacerdote, ¿no? Sí, por orden de Melquisedec. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque también debemos de entender que la primera parte del Génesis, como yo les había dicho, el capítulo número 1 y después el capítulo número 2, pues fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes tiempos. El primer capítulo pues es el antiquísimo, ¿no? Que así lo escribieron. Y después nos escriben el capítulo número 2 de una manera como reiterativa, pero como tratando de explicar de una manera más precisa. Y al querernos explicar de una manera más precisa, pues tenemos una serie de contradicciones que ya las hemos visto anteriormente. Ahorita no las voy a mencionar porque si no nos vamos a tardar demasiado, pero lo pueden ustedes ver en las anteriores lecturas de ayer, día domingo, del sábado, del viernes, para que se vayan dando cuenta de qué estoy hablando con respecto a esas explicaciones un poco contradictorias, ¿no? Porque pues si ya había hecho al hombre y a la mujer, nos vuelve a repetir que vuelve a ser al hombre y a la mujer. Y de ahí se derivan muchas malas explicaciones que dicen que son dos mujeres, ¿no? Que primero Adán tuvo una mujer y la abandonó, o lo abandonó y después tuvo otra mujer, ¿no? No, si les digo que para dar explicaciones cualquiera, ¿no? Sí, pero yo lo estoy haciendo conforme a la Sagrada Escritura, lo estamos leyendo y les estoy explicando. Bueno, ese es otro punto. Aquí no, esta parte de las Escrituras nos habla de Caín y Abel, de un suceso que se presentó con los primeros hijos de Adán y Eva. Recordemos que Adán pues es todo el ser humano, varón, y Eva son todos los seres humanos, mujeres. Aquí es en donde la geógrafo nos trata de explicar que hubo un problema entre hermanos, muy natural y muy común, ¿no? En todas las familias es lo mismo. Y vemos aquí como Caín mata a su hermano Abel por envidia. Entonces, si eso pasa entre hermanos de sangre, imagínense cuando no somos de sangre. Dios dice que todos somos sus hijos, todos somos hermanos en Cristo Jesús, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y en la actualidad, pues seguimos en lo mismo. Seguimos matándonos unos a otros. Ahorita hay una invasión de Rusia en Ucrania, estamos en el año 2023, en febrero, y ya llevamos casi un año de esa invasión y no acaban de invadir Ucrania y están mate y mate gente, ¿no? Y se están tratando de defender los ucranianos, ¿no? Y no solo eso, si vemos otros países en que hay también muchas dificultades, ¿no? Sí, vemos El Salvador, hay muchas dificultades, en Nicaragua hay muchas dificultades, en Perú hay muchas dificultades, bueno, en muchos países, ¿no? Sí. Desgraciadamente ahorita tenemos un problema muy grande porque hubo unos terremotos allá en Turquía y en Siria y hay mucha gente muerta, ¿no? Y están tratando de salvar a muchos, ¿no? Y se han salvado muchos, pero ya van más de 30,000 muertos, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que debemos de entender el Génesis, ahora esta parte del Génesis, de otra manera. Aquí nos trata de explicar el suceso de la muerte entre nosotros mismos.
entre los hermanos de sangre y entre la humanidad, ¿no? Lo que nos está pasando. Ese es un mensaje que nos está proporcionando este libro del Génesis, esta parte de estos versículos del capítulo 4 del 1 al 15. Quiero que se vayan dando cuenta de algunos puntos que las traducciones están medias difíciles de creerlas, porque recuerden que pues se nos tradujo a nuestro idioma, en este caso en el español, pero viene del latín, y el Antiguo Testamento fue traducido al latín, al igual que el Nuevo Testamento fue traducido al latín, y del latín se tradujo a todos los demás idiomas que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, pues ya van cambiando mucho, ¿no?, las traducciones, y nosotros en nuestro idioma pues tenemos muchos sinónimos. Entonces no podemos entenderlo de una manera totalmente literal porque caeríamos en un error. Bueno, les expliqué todo esto para que podamos ir entendiendo lo siguiente. Vamos a pasar a la lectura. Dice, el hombre conoció a Eva, su mujer. Esto de decir conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales, eso quiere dar a entender, ¿no? Por eso les digo, la traducción dice conoció. Nosotros cuando conocemos es conocemos a alguien, ¿no? No nos lo habían presentado y conocemos a alguien, ¿no? No sabíamos que existía esto y lo conocemos, ¿no? Aquí está hablando de eso, ¿no? De una relación sexual. El hombre tuvo una relación sexual con su mujer, tenían relaciones sexuales, lo normal, para poderse reproducir, ya que Dios les dijo, no, multiplicaos, ¿sí? Y poblar la tierra, ¿no? Que es lo que debemos de hacer. Este es uno de los fines a los que venimos al planeta Tierra, porque Dios nos bendijo, ¿no? Porque es una bendición. Bueno, dice su mujer, aquí no dice su esposa, en otras a veces dice su esposa, aquí dice su mujer. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Sí, pues todos los hijos son una bendición de Dios. Pero dense cuenta cómo aquí hablan de varones. No hubo hijas. Qué mala onda, ¿no? O sea, el primero fue hombre. Y el segundo, pues también fue hombre. Ahí adelante lo dice, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo es una explicación con un simbolismo de que debemos de entendernos, ¿sí? Aquí no habla de mujeres, habla de hombres, del ser humano o varón, ¿sí? Y son los que nos matamos. Sí, ¿no? Bueno, quisiera yo encontrar en una época en que las mujeres hicieron guerra, como Rusia que invade ahorita Ucrania, en donde las mujeres son las que toman la decisión de hacer guerra con otro país, o son las que toman la decisión de matar, ¿no? ¿Sí? En la actualidad, pues sí, sabemos de mujeres asesinas, ¿no? No solamente las que abortan, sino también otras mujeres asesinas que se dedican a matar gente para obtener lujos o dinero, ¿no? Bueno, pues en la actualidad ya es una forma de delinquir, es una forma de hacer daño y mal, ¿no? Para obtener algo. Bueno, aquí la mujer dice, ha adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, o sea, su hermano, o sea, otro hombre. ¿Eh? Abel era pastor de ovejas, ¿sí? Y Caín cultivaba el suelo, era agricultor, ¿no? Dos labores, dos actividades pues muy benévolas, ¿no? Hay que cultivar la tierra pues para pues, que te dé fruto, para que de eso vivas, ¿no? Tanto cosas de hierba como de fruta como de verdura, ¿no? Y el otro pues animales, ¿no? Que en este caso eran las ovejas, ¿no? No estaba criando vacas, ni gallinas, ni guajolotes, ¿sí? Ni conejos, estaba criando ovejas, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son dos simbolismos. Recuerden que las ovejas eran muy importantes, ¿sí? Hasta en el Nuevo Testamento vemos el pastor, ¿verdad? Son ovejas sin pastor, ¿se acuerdan de eso que dijo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, y también el cuidado del planeta. En el primer capítulo de Génesis, Dios le dijo al hombre, sí, ahora tendrás que cuidar y cultivar. Cuidar el planeta y cuidar la tierra y cultivarla. Es lo que estaba haciendo Caín. O sea, eran los mandatos de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, bueno. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos de su suelo. Fíjense cómo tenían contacto con Dios, comunicación con Dios. No dice que lo veían, pero sí había presencia de Dios en ellos y estaban con ellos. También Abel ofreció sus primicias a la grasa de sus ovejas, ¿sí? O sea, nos da a entender que también Abel le ofreció al Señor su ofrenda, ¿sí? Dice aquí, también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas.
el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, porque Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces, a ver, los dos presentan una ofrenda al Señor, a nuestro Padre Dios. Uno de su agricultura, de su trabajo, y el otro de sus ovejas. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué está mal? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo mal Caín? Que no le cayó bien al Señor. O sea, ¿qué Dios tenía a su consentido? Dijo, no, pues mi consentido es Abel, porque cuida las ovejas, ¿no? Es pastor de ovejas, ¿no? Este me cae gordo el Caín, ¿no? Pues, ¿no? Se la pasa de agricultor. Ninguna de las dos labores es errónea ni equivoca. Aquí lo que te da a dar a entender el geógrafo es de que Caín lo estaba haciendo mal en la vida, nos actuamos mal, hacemos las cosas equivocadas, somos muy mundadoides, muy terrenales, ¿sí? Satisfacemos nada más nuestros cinco sentidos y nuestra sexualidad y nos alejamos de Dios. Eso da a entender. Exactamente no es el que seas agricultor o el que seas pastor de ovejas que sea malo. Los dos presentan la ofrenda al Señor, pero no le cae bien la de Caín. ¿Por qué? Pues porque la había hecho mal, equivocada, ¿sí? Su forma de conducirse en el planeta Tierra, en lo mundano. Y Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. O sea, viene la envidia y empieza a detestar a su hermano. Y eso pasa mucho en la actualidad porque vemos que algunos son muy malas personas y les va muy bien. Se llenan de dinero, son multimillonarios y no les pasa nada. En cambio, la otra gente que vive humildemente, sencillamente, se enferma hasta de cáncer y se muere. ¿Sí? Y los ricachones, rateros y condenadotes que mancillan a los demás, violan niños y son pederastas o son pedófilos o son rateros, asesinos y todo, les va muy bien. Y viven con lujos, ¿no? Y le dan el desenfreno tipo Sodoma y Gomorra, ¿no? Su vida, ¿no? Y entonces, pues empieza uno a decir, bueno, ¿por qué se le va bien y a mí me va mal, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues aquí es al revés, ¿no? Aquí Caín, ¿sí? Estaba haciendo todo mal y Dios entiende bien lo que está haciendo el ser humano bien. Entonces aquí vemos como Caín, pues dice que se enoja muchísimo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Se dan cuenta, cómo nos dice la geógrafo, que en realidad el pecado era su mala actitud, su mala conducta, su mala forma de actuar, su mala forma de ser, ¿sí? Que se inclinaba a lo malo? Recuerda que nosotros, seres humanos, tenemos lo bueno y lo malo dentro de nosotros. Tenemos que sacar lo bueno y acabar con lo malo, ¿sí? Y esa es una lucha constante durante toda nuestra existencia. Acabar con lo malo que tenemos, porque lo tenemos. Por eso le decimos al Señor con la oración que nuestro Señor Maestro nos enseñó: no nos dejes caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener. Entonces, bueno, aquí está muy claro lo que le está diciendo a Caín. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pues, o sea, si le estaba ofreciendo las ofrendas de la agricultura, pero ese no es el tema. El tema es la actitud, ¿sí? Mucha gente dice, yo amo a Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo amas? Voy a misa, doy limosna, siempre doy uno de a 500, ¿no? ¿Y eso qué? ¿A Dios a qué le interesa eso? Lo que le interesa es que dejes tu ofrenda ahí, vayas y te reconcilies con tu hermano, hagas bien las cosas en tu vida, ¿sí? Porque mucha gente pone de pretexto, ay, no, yo no puedo ayudarte porque tengo cosas que hacer, ¿sí? Yo no puedo visitar a los enfermos, yo no puedo ayudar a los huérfanos, no puedo ayudar a las viudas, a los ancianos, y mucho menos a los de tu casa, porque tengo muchas cosas que hacer. Y ya con tal, tú agarras y mandas dinero, ¿no? A ver, ahí te mando dinero ahí para que tú pagues una sirvienta o un enfermero para que te cuide. ¿Ya crees que con eso ya lo hiciste? ¿Ya con eso crees que estás pagando, no? Y ya estás ayudando demasiado, pues estás equivocado, estás mal. Ese no es el formato, ¿eh? Pero bueno, aquí no lo está mencionando, ¿sí? Y bueno, sigue diciendo aquí, se enoja muchísimo, pero muy claramente dice Dios, sin embargo tú puedes dominarlo a él, le dice Dios. Pues sí, nosotros podemos dominar el mal, hoy en día con el poder del Espíritu Santo.
Bueno, un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál es el primer muerto en la Sagrada Escritura? Pues Abel. ¿Quién es el primer asesino? Caín. Quiero recordarles que cómo engañó el maligno a Eva, la mujer, con una mentira. Lo primero que entró en el planeta, que no fue nuestro, fue la mentira. Le engañó con una mentira. Y Eva comió, desobedeció a Dios. Entonces, viene la mentira y viene la desobediencia del ser humano, primera parte por la forma femenina. Aquí el primer asesino es Caín y el primer muerto es Abel. ¿Sí? Bueno, entre hermanos. Y es lo que nos da a entender el Señor. No podemos nosotros asesinar a nadie, matar a nadie, y mucho menos por envidia y por enojo. Y aquí en el caso es, imagínense, hay mucha pelea entre palestinos y judíos, ¿sí? Musulmanes y judíos, ¿sí? Los dos aman a Dios, igual que los cristianos, que nosotros los cristianos amamos a Dios y corremos peligro nosotros cuando andamos por allá, ¿eh? Sí, no, los turistas se va a todo dar mal para allá, pero un acto terrorista contra los cristianos les atoran, ¿no? Los palestinos no quieren a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, para empezar, ¿no? Y creen que somos unos pecadores ofensivos. Estamos levantando un gran pecado en contra de nuestro Padre Dios, ¿no? Que es el mismo Padre para los tres. Acuérdense que son tres religiones que existen en el mundo, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Y se están matando entre hermanos. Cada rato salen con que ya un palestino mató a un judío. Y ya los judíos agarraron revancha y ya mataron al palestino. Y así, ¿no? Sigue Caín matando a Abel. ¿Ah? Bueno, el mal, ¿sí? Sigue matando al bien. Bueno, entonces aquí lo mata. Entonces el Señor le pregunta a Caín, fíjense cómo hay una comunicación continua, ¿sí? Así no lo dice la geógrafa. Recuerden que todo esto es una forma simbólica. Eso es lo que quiero que entiendan. Sí, porque ustedes van a decir, eran dos personitas, eran los hijos. Sí, porque también dice la historia que Adán y Eva, después de tener al tercer hijo, que es Set, que después lo vamos a ver aquí adelante, dice que tuvieron muchos hijos, ¿no? 50 y tantos hijos, 60 hijos. Ahorita vamos a ver qué onda con Caín, ¿no? Que es desterrado, ¿no? Bueno, pero esta es una forma simbólica, eso es lo que quiero que entiendan. No lo podemos entender de una manera literal, ni mucho menos de una manera humana, nada más, porque aquí el mensaje es de la maldad del ser humano que existe y que tenemos, y que el hermano mata al hermano. ¿Sí? Todos somos hijos de Dios hoy en día gracias a nuestro Señor Jesucristo. El Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios te pregunta, ¿por qué lo matas? ¿Por qué matas a tu hermano? ¿Por qué te matas al vecino? ¿Por qué matas al que asaltaste? O sea, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y Caín le contesta, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? No, yo no lo quería matar, dice, pero pues se opuso al robo, pues le tuve que acuchillar, le tuve que disparar, oye, yo nada más le pedí el celular y el dinero. Sí, no, porque así son, ¿no? O sea, no, mi intención no era matarlo, pero pues él me provocó. Ah, no, porque así lo dicen, ¿no? Y llegan las mamás de los delincuentes, ay, mi hijo no es asesino. No, es que no tiene trabajo y pues anda buscando para qué comer y mantener a sus hijitos. Ajá. Es que soy abuela y no teníamos que comer. Ajá. Y pues se le salió el balazo. Ajá. Ay, no, pues es que lo quisieron atacar a él y pues se defendió. Ajá. Sí, así son las mamás. No, no. Las madres defienden a los delincuentes hijos a capa y espada, ¿no? Pregúntenle a las mamás. Sí, es cierto, no es cierto cómo defienden a los hijos. Sí, bueno. El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. No, así como que así el escritor nos dice eso de que la sangre no le está pidiendo a gritos a nuestro Padre. No hay necesidad de que, o sea, eso es una forma de decirlo, ¿no? Pero Dios se da cuenta de todo. Dios estaba precisamente ahí. Por eso quedarás, dice aquí, maldito y expulsado de la tierra, que
se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Pues sí, vas a cargar en tu vida, en tu conciencia, sí, ese asesinato, sí, y te maldices tú solo. A toda acción viene una reacción y te va a ir mal, sí, si estás sembrando mal, pues te vas a cosechar mal. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos, andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Te va a ir mal. Cometes pecado, haces pecado, estás en contra de Dios, pues te va a ir mal, mal te va a ir. Sí, aquí nos menciona que el Señor como que lo está maldiciendo, ¿no? Pues es que a toda acción viene una reacción. Pero bueno, así en aquel entonces el agiógrafo nos lo está diciendo, supuestamente Moisés. Moisés, Moisés. Bueno, entonces Caín respondió al Señor, aquí vemos la otra parte, ¿no? El agiógrafo dice que Caín se pone a platicar con Dios, ¿no? Hagan de cuenta que está así como en un juzgado, ¿no? ¿Cuál es tu defensa, Caín? No, no traes abogado, yo me voy a defender solo. No, no creo en los abogados. Sí, se defiende el Caín, ¿no? Después de haber matado a alguien, ¿no? ¿Tienes tú derecho a decir algo? Pues no. ¿Tienes tu oportunidad de defenderte? Pues no. Pero bueno, aquí vemos que es el primer juicio que se hace sin un abogado. Ya después vienen los abogados, ¿verdad? Sí, pero aquí el solito se está defendiendo, no necesita ningún abogado, ¿no? Sí. Entonces Caín respondió al Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Ay, pobrecito. Ay, lo que les digo, ¿eh? A veces se enjuician, yo he visto algunos noticieros que a veces enjuician en Estados Unidos a la gente y les dicen, ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Y después de haber matado como a 10, 15 personas, ¿no? O violado niños, ¿no? Y todavía dicen, inocente. Y después cuando los condenan a pena de muerte se ponen a llorar. Ay, pero ¿por qué me quieren hacer eso? Ay, o sea, no inventes. O sea, ¿qué te pasa? Pues por lógica, ¿no? Bueno, aquí sale que no puedo soportar un castigo tan grande. Ay, pobrecito Caín. Hoy me has echado fuera de esta tierra, le dice. Me estás corriendo de tu bendición y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás, ¿no? Pues sí, su conciencia no va a descansar, ¿no? Ya, se lo va a cargar el payaso, ¿no? Sí, no, pues sí. O sea, por eso digo, pues estás en pecado y está cañón, ¿no? Y así cualquiera que me encuentre me va a matar. Ay, ahora tenía miedo de que lo mataran. Ay, cuánta gente la han linchado, ¿verdad? Por andar haciendo maldades, ¿no? Sí. Claro, hay gente muy inocente que la han linchado y que no iban a hacer nada malo, pero la gente ya está tan enloquecida que primero agarra y mata y ya después averiguan, ¿no? Como Pancho Villa, un general, era Doroteo Arango, aquí, en nuestra época de la revolución, y decía, mátenlo, ya después averiguamos, ¿no? Y agarraba a uno y, oiga, general, que agarramos estos, se me hace que son espías, mátenlo, ya después averiguamos, primero los matas y después, oye, bueno, eso era en ese entonces, ¿no? ¿Qué sigue diciendo? Dice aquí, pero el Señor le contestó, ¿se dan cuenta cómo hay comunicación? Pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Así dice el geógrafo que Dios dijo, ¿no? Sí. Pues si alguien mata, será castigado 7 veces. A Caín, ¿no? Pues ya Caín yo creo que se murió solito, ¿no? Nadie lo mató porque si no, imagínense, lo iban a matar y le iban a esa persona iba a ser castigada 7 veces. Oye, te voy a matar, aguas, porque si me matas te van a castigar 7. Ah, entonces no, te dejo vivo. Ay, qué cosas, ¿no? Por eso les digo, no podemos leer esto de una manera literal porque caeremos en una me daría risa. Pues sí. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. ¿Qué señal? No sabemos. Le puso un tatuaje, no sé, le puso un collarín en el pescuezo. O quién sabe. Unos, fíjense, ay, ¿cómo son, eh? Les digo que inventa la gente, ¿no? Mucha gente dice, no, es que todos los negros son descendientes de Caín. Ese es el signo de que iban a estar negros, de piel negra. Ah, no, son los que son racistas, así dicen, ¿eh? Ay, hijos de su Pink Floyd. No, si les digo que para hacer una explicación, no sabemos, aquí no dice cuál era el signo. Simple y llanamente quiso dar a entender de que este geógrafo, que supuestamente es Moisés, lo dudo, ¿eh? Ese es mi parecer, ¿eh? Ustedes tienen la última palabra, ¿eh?
Sí, no, porque me parece que 7 libros iba a escribir Moisés. No, o se dedicaba a salvar al pueblo de Egipto o se ponía a escribir. Yo como no puedo hacer todo eso, pues la verdad es que a mí se me hace muy difícil, ¿no? Sí, porque hay gente que estudia y trabaja, ¿no? Yo o estudiaba o trabajaba. Yo no podía hacer las dos cosas, ¿eh? Pero sí hay gente que puede, ¿eh? No, si un Leonardo da Vinci, no, pues mis respetos, ¿no? Ese cuate sí, de plano, no tenía vergüenza. Imagínense, era escritor, escultor, pintor, científico, matemático, poeta. No, no, man, o sea, ya no me salen más cosas porque ya se me olvidaron, ¿no? Bueno, si era un tipo de esa magnitud Moisés, pues a lo mejor le podemos creer que haya escrito estos 5 libros, ¿no? Y que haya escrito esto, ¿no? Dice, pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. El número 7 significa plenitud. Lo que te quiere dar a entender es de que Dios es el que da la vida y Dios te quita la vida. 7 días de la semana, es la plenitud, ¿sí? De la existencia. Después nos dice en el capítulo 25, porque ya se salta, es del 1 al 15, pero después nos salta al número 25 y nos dice muy claramente que Adán volvió a unirse con su esposa. Ay, a unirse, ¿no? O sea, volvió a tener relaciones sexuales con su esposa. ¿Se dan cuenta de las traducciones? ¿Sí? Volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, o sea, Eva. Aquí le dice esposa, ya no le dice mujer. Les digo, hacen lo que se les hincha la gana en traducir nuestra Sagrada Escritura, literalmente hablando, ¿no? Nos ponen lo que se les da la gana, ¿no? Ay, grandes traductores, ¿no? Ay, no sé, estudian tanto para escribirnos de esta manera, ¿no? Yo no sé para qué estudian tanto, si van a escribir igual que yo. Sí. A lo obvio, ¿no? Bueno, a su esposa. Y ella tuvo un hijo al que le llamó Set, ¿sí? Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. O sea, que Dios nos bendice a nosotros a pesar de tantas dificultades y problemas que tengamos en la vida. Eso nos da a entender este pasaje o este versículo, ¿no? De que nos pueden pasar muchas cosas, pero el Señor nos bendice, nos llena de satisfacción. ¿Cuántos años podemos vivir aquí? Pues 120 años, no más. Hay gente que no llega ni a los 20 años, se muere antes. Sí, no queramos disfrutar la vida de una manera exhaustiva, ¿no? No, hay que vivir el día como si fuera el último día de nuestra vida. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ya entendieron todo esto. Espero que lo hayan más o menos comprendido. Les repito, no lo vean de una manera literal, punto uno, porque hay muchas traducciones aquí equívocas. Les había yo dicho que hay más de 2000 traducciones de palabras en la Sagrada Escritura que están equivocadas a nuestro idioma. Sí, ¿no? Aquí vemos eso, ¿no? Que el hombre conoció a Eva. La verdad es que el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, ¿no? Porque, pues, ¿cómo nacen los hijos? ¿Por conocerla o por tener relaciones? Pues, o sea, yo no sé por qué no ponen las cosas como debe de ser, pero bueno. ¿No? Y así hay muchas traducciones, ¿no? Que no las podemos entender porque pues no conocemos el latín y después en un latín antiguo del año 400 de nuestra era y el latín actual pues es diferente. Hay gente que me dice, ay, yo quiero estudiar hebreo, ¿sí? Para conocer las Sagradas Escrituras, ¿cómo dice? Pues el hebreo actual no era el hebreo de antes y las escrituras estaban en arameo antiguo y ya no existen los libros, existen las copias. Y en latín es en donde se escribió todo, ¿sí? ¿A poco creen que Pedro, siendo un pescador, escribió en griego? Ah, porque dicen, y se lucen, ¿eh? El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento en griego. Sáquense que ya parece que Pedro iba a escribir en griego. Ahora resulta que era también escritor y hasta dominaba el griego para escribir. Sus 2 cartitas de Pedro las escribió en arameo. Ya después las tradujeron al latín y de latín ya las tradujeron a todos los idiomas que tenemos ahorita en la actualidad. Juan lo mismo, sus 3 cartitas, y no eran de amor, ¿sí? Las escribió en arameo. ¿Sí? Juan, el hijo del señor Salomé, de la señora Salomé, el señor Zebedeo. Sí, escribieron. Lo único que le puedo creer a ustedes que lo haya escrito en griego fueron las 13 cartitas que escribió Pablo. Y eso porque era un señor muy estudiado, era un señor que sabía idiomas, como Judas Iscariote. Y bueno, entonces les digo, mis dudas, ¿eh? Bueno, solamente termino esta lectura diciéndoles que hoy en día, ¿sabían ustedes que está prohibido ponerle el nombre a los hijos Judas? Está prohibido por la sociedad. Está prohibido ponerle a un hijo Caín. Está prohibido, ¿eh? También está prohibido ponerle Hitler. Ah, no, sí.
¿No sabían eso? Pues ahí se los dejo para que lo investiguen, ¿no? Y hay otros nombrecitos más que no les podemos poner a los chiquillos, ¿no? Sí, le podemos poner mesa, puerta, cesto de los papeles, gato, perro. ¿Cómo le va a poner a su hijo perro? Se lo ponen, pero no le pueden poner Caín, no le pueden poner Judas, ni tampoco Hitler, no, ¿quién fregado, perdón, ya iba a decir una grosería, ¿quién fregado le quiere poner Hitler a su hijo? ¿Tú crees que estás loco? Pues sí, pero pues Caín, pues tampoco, ¿verdad? Porque es un asesino. Y Judas, pues hay Judas Tadeo, hay uno bueno, Judas Tomás, hay otro bueno. Ah, no, Judas Iscariote. ¿Cómo pesó, lo de Judas Iscariote? ¡Qué bárbaro!, ¿no? Es famoso Judas Iscariote. Y eso que no está en los altares, según la Iglesia Católica. Bueno, pero vamos a pasar al Salmo responsorial, porque si no nos vamos a pasar todo el tiempo aquí nada más hablando del libro del Génesis. Ahí se los dejo, para que lo vuelvan a leer y pidan al Espíritu Santo que los ilumine, ¿sí? Para que les diga qué es lo que deben ustedes de entender. Acuérdense que lo que queremos aquí es conocer, amar y servir a Dios. Es lo que nosotros queremos hacer. No queremos aquí volvernos unos expertos en la Sagrada Escritura, ni unos grandes teólogos. No. Eso al Señor no le interesa. Lo que le interesa es que tú estés perfectamente en su vida, en su divinidad, que lo conozcas y puedas salvarte, ¿sí? Del pecado principalmente. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, dice el Salmo 49. Pues hay que alabar a nuestro Señor, bendecirlo, el Dios de los dioses, dice el rey David. Pues sí, es el Dios, los otros no eran dioses, eran esculturas paganas. Entonces yo aquí la verdad, yo le corregiría esto, ¿no? El Dios único, todopoderoso, el rey. Eso del Dios de dioses. Los otros no son dioses. Así le decían los mensos, ¿no? Así como los aztecas aquí, ¿no? Que el dios de la luna, que el dios del sol, que Huitzilopochtli, ¿no? Bueno, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. El Señor siempre está con nosotros, hay comunicación con nosotros, ¿se dan cuenta? Lo que acabamos de ver en la primera lectura, la comunicación con Dios. El rey David aquí nos escribe estos versículos, este salmo, en donde se está hablando de esa comunicación que hay. Dios estaba comunicándose ¿sí? Con Caín. Aquí dice, pues siempre están tus holocaustos ante mí, o sea, el Señor siempre está presente ante nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dice, ¿por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. ¿Por qué? ¿Sí? Lo mismo que Caín. Si le está diciendo qué es lo que tiene que hacer bien, no lo hizo bien. En el Génesis no nos dijo exactamente por qué el Señor no le gustó la ofrenda, pero pues es por lógica que después nos dice que su comportamiento era equívoco, estaba mal. Pues sí, a veces tú haces las cosas de mala gana, ¿no? No las haces con sentimiento honorable ni bondadoso, ¿no? Sí, por eso dice aquí, ¿por qué resistas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. ¿Por qué? Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces lo mismo que Caín, ¿sí? Habló en contra de su hermano. ¿Qué? ¿Yo lo tengo que cuidar? ¿Sabes? Porque así son los hermanos, ¿no? Le preguntas, ¿no? Oye, ¿dónde anda tu hermano? ¿Qué? ¿No tengo que cuidar? Pues tú ve por él al metro. Ah, no, porque así son, ¿no? Sí, los hermanos. Ay, esto haces y me voy a callar, dice Dios. ¿Qué es que soy como tú? Pues no, para nada. Te acusaré, te lo echaré en cara. Pues sí, el Señor nos va a juzgar, Él es el único que nos puede hacer ver nuestra verdadera forma de ser, ¿no? Porque con Él no nos podemos esconder. ¿Qué dice el Evangelio de Juan Marcos? Sí, capítulo 8. Aquí lo tenemos muy preciso, ¿eh? Que es del 11 al 13. Juan Marcos. Bueno, yo le digo Juan porque será su nombre, pero pues nada más lo tenemos como Marcos, ¿sí? En aquel tiempo, fíjense, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús lo mismo que hizo Caín, a discutir, ¿sí? Se enoja, pues ¿por qué te enojas? Pues ahí están, ¿ya? Los fariseos y escribas parecen Caín,
Ahí están discutiendo con el Señor, con Jesús, para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo en el cielo. A ver, haz un signo del cielo ya para creer en ti, ¿no? Pues eso es lo primero que podemos ver que Caín tenía con respecto a Abel. ¿Sí? No entendía los signos del Señor. ¿Sí? Como era el primer hijo, a lo mejor él sentía que iba a ser el consentido. Después resulta que los primogénitos son muy importantes. Pues para empezar, en el libro del Génesis, el primogénito se lo cargó el payaso, ¿eh? Entonces como que los primogénitos no eran muy importantes. Vuelvo a reiterarles a usted. ¿Y la mujer? No, pues que tuvo primero a Caín y después a Eva y mataron a Abel y tercer hijo Set. ¿Y la mujer? ¿Qué onda? ¿Se dan cuenta cómo es un formato nada más explícito de forma simbólica? Sí. Ah, no, porque ya después vemos en otro capítulo que Caín se juntó con su mujer y tuvo hijos. ¿Eh? ¿De dónde salió esa mujer? A ver. Ya después nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero después de que Caín ya había tenido a su mujer, entonces se dan cuenta cómo está todo tergiversado. No lo podemos entender de una manera literal, hermanos. Así lo quiere entender la gente y se los explica a ustedes, ¿no? Y empiezan a sacar unas historias, no, no, no. Yo a veces las escucho y digo, qué bárbaros, deberían de irse a Hollywood. Sí, no, pues a lo mejor eran unas películas. No, no, les iban a dar Óscares. No, Óscares. Charlies les iban a dar. Fíjense cómo dice aquí, para ponerlo a prueba a nuestro Señor, le pidieron un signo del cielo. ¿Qué decimos nosotros? ¿Ah? Que me saque la lotería y creo en Dios. Quiero la presidencia después de 20 años de estarla luchando. Creo en Dios. Ah, no, sí, porque así son. ¿No? Y llegan a la presidencia y primero los pobres y se roban un resto de dinero los gobernadores, ¿no? Ay, tenemos unos, aquí en México, unos gobernadores que están presos, ¿no? Se robaron miles de millones de pesos del erario público, ¿no? No, no, no. Decía Donald Trump, un expresidente de Estados Unidos, disculpen la notoria explicación, pero decía, México es muy rico, tan rico es que llevan 70 años robándolo los del PRI y no se lo han acabado. Bueno, y ya después llegó el pan, y ya llegaron las tortillas, y de todas maneras subió el pan y las tortillas. Antes compraba yo el pan a 5 pesos, ya cuesta 14, 13 pesos un pieza de pan. Hijo, las tortillas estaban a 10 pesos, ya están a 22 pesos. Ah, no, pero le preguntaba a un expresidente de México, oiga, ¿ya se dio cuenta que las tortillas subieron? Dice, ay, yo no sé, yo no voy a las tortillas. Así dijo el presidente, ¿no? Y Enrique Peña Nieto, ¿no? Un expresidente de México. Ay, sí, ¿no? Ese que decía, ya mero llegamos en 3 minutos, no, en menos, en 5. Era demasiado ese señor, me daba mucha risa. Sí, me daba risa y después nos estaba saqueando. Bueno, perdón, pero es que miren, esas cositas, sí, son muy importantes aclararlas, porque aquí estos señores, fariseos y escribas, le están pidiendo un signo a nuestro Señor Jesucristo del cielo. Si no, entonces, ¿qué? Si les hubiera hecho un signo de nuestro Señor Jesucristo, ¿a poco iban a creer? Pues nada. Dice aquí muy claramente que lo querían poner a prueba. Porque si hacía una cosa grandiosa, le iban a decir, ¿con qué poder hiciste esto? Sí, ¿no? Así le preguntaron a Juan el Bautista, ¿con qué autoridad evangelizas y bautizas a la gente? Y pues no, pues, se quedaron así como pensando, a ver, ¿eres tú el que estamos esperando, el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Yo nada más vengo a preparar el camino. Sí, como un ingeniero, ¿no? Que prepara el camino y hace la carretera, ¿no? Nada más así. Es un tipo ingeniero, Juan el Bautista, ¿no? Bautista, porque así le decían por bautizar, ¿no? Sí, ¿con qué autoridad? Sí. Bueno. Entonces aquí, Jesús, dice aquí, dio un profundo suspiro, así como diciendo, ay, hijos de su raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Así porque así les dijo Jesucristo. ¿Eh? Aquí no, pero en otras lecturas lo hemos visto que así les dijo. Los insultó, sí, y bien merecido lo tenían. Bien. No, yo hubiera estado ahí, que también les digo, les miento, no, no, me les echo encima. Sí, me hubieran también matado, ¿no? Porque pues, ustedes creen que se iban a defender. Ellos, no, pues ellos tenían sus soldaditos ahí, su guardia personal, ¿no? Tenían sus guaruras, pues sí, la guardia del Sanedrín. Bueno, Jesús les dio un profundo suspiro y dijo,
porque esta generación reclama un signo. ¿Por qué esta generación? ¿Sí? O sea, estos sacerdotes, fariseos, escribas, ¿por qué? ¿Por qué piden un signo? Conocen la Sagrada Escritura, conocen todo lo que dijeron los profetas. ¿Cuántos profetas tenían? Menores, 12 profetas menores y 4 profetas mayores, sin contar a Tobías y Baruch y a Judith, ¿sí? Digo, ¿sí? Tenían a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, ¿sí? A Jonás, ¿sí? A Miqueas, a Nahum, a Nabacuc. Tenían a Sofonías, a Geo, a Zacarías y a Malaquías. Y todos los profetas hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Tenían al príncipe de los profetas, ¿sí? A Isaías. Tenían a Jeremías, tenían a Ezequiel y Daniel. Y les digo, tenían todavía algunos escritos de Baruch que no le creen a Baruch. Tenían unos escritos de Tobías que no le creen a Tobías. Bueno, y los demás, por eso le dice Jesucristo, y no creen en esto. O sea, ¿están pidiendo esta generación ustedes? Ay, a los 12 años los vi que estaban bien mensos, ¿no? Ahí en Jerusalén, en el templo. Sí, y yo les estaba explicando las cosas, miren, ya pasaron cuántos años. Más de 18 años y no entienden. No, 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 ya. No, no, que ni figura hasta la sepultura, ¿no? El que nace pa' maceta del corredor no pasa. Son dichos, ¿no? Árbol torcido jamás endereza su rama. Sí, ¿no? Sí. Y no les digo otras porque si no voy a ser como Chapulín Colorado, ¿no? Sí. Bueno, es un personaje de televisión en México, del Chavo del Ocho. Bueno, dice, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se les dará un signo a esta generación. O sea, no les voy a dar un signo a ustedes. Fariseos y escribas, no les voy a dar un signo a ustedes. Aquí la traducción no debería decir generación, porque generación estamos hablando de una época, hagan de cuenta, la generación de los 20, la generación de los 40, la generación de los 80, de los 70, ¿no? ¿Sí? De los 90, del año 2000, ¿no? En nuestra época, ¿no? ¿Sí? No debería decir esta palabra generación. ¿Sí? Debería decir gente, ¿no? ¿Por qué esta gente reclama un signo? ¿Por qué estos líderes del Sanedrín reclaman un signo? Porque ellos están reclamando, no toda la generación, no toda la gente, ellos. ¿Se dan cuenta cómo aquí tenemos una palabra que no está bien traducida? Por eso les digo que hay muchísimas palabras que no están bien traducidas. Imagínense si me pongo a anotarlas todas. No, pues me voy a volver como Moisés, voy a escribir 5 libros de traducciones mal escritas, de palabras traducidas equivocadamente. Bueno, en verdad os digo que no se les dará un signo a esta gente. Vamos a quitemos eso de que no se les va a dar un signo a esta gente de fariseos, escribas, estudiosos. Oh, 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 oh. Sí, escribas, ¿no? Sabios, ancianos. ¿Sí? Ahí está la foto, miren, ahí los estoy filmando, ¿no? Ahí está un viejo barbón ahí con barba blanca, muy, muy concentrado, ¿no? Ahí, sí, con mucha actitud, ¿no? Ay, sí, muy así, muy, levantarse el cuello. Dice, los dejó, se embarcó de nuevo. ¿En qué barquita? Pues en la iglesia, en la barca de Simón Pedro, ¿sí? En la barca de los cristianos, que somos nosotros. Y se fue a la otra orilla. Ah, no, sí, sacuda tus sandalias y vete. Es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. No, porque estos no van a entender. Bueno, hermanos, pues ahí se los dejo. Disculpen que me haya alargado. No, no, no que me haya ido, digo, que haya hecho mucho tiempo, ¿sí? En explicarles esto. Quise hacerlo lo más rápido posible para no dormirlos. Ya sé que muchos ya se durmieron, pero despiértense, ya se acabó. Sí, no, porque muchos me dicen, yo uso sus lecturas para dormirme porque me da insomnio y empezando a oír en 5 minutos me duermo. Muchas gracias, Señor. Se lo agradezco, que Dios lo bendiga. Ah, no, así me dicen. Ah, qué bárbara señora, hombre. Bueno, de algo ha de servir esto, ¿no? Pues duérmase, Señor. Sí. Bueno, que Dios los bendiga.